Hola chicos, ¿cómo están? Qué gusto de saludarlos. El motivo de este encuentro virtual es a partir de la iniciativa que todos los años tiene la agrupación Juntos por Derecho de invitarme a realizar estas charlas de oratoria o de técnicas de examen o cómo rendir un examen oral. Es una carrera la de ustedes que todos los exámenes finales se rinden orales y por oposición al profesor, que habitualmente es el titular de cátedra o quien les ha dado la clase. De acuerdo a esto, habitualmente hacemos una charla que es ida y vuelta, en donde estamos juntos en un aula de la facultad y es mucho más sencillo, mucho más simple por ahí hablar y entender cuáles son las principales dificultades que ustedes tienen a la hora de rendir o a la hora de estudiar una materia. Pero bueno, hemos hecho una cosa inversa ahora, me han mandado primero las preguntas los chicos de la agrupación, por lo cual vamos a arrancar más o menos ordenado de acuerdo a las interrogantes que nos han hecho a partir de este interés por hacer la charla de manera virtual por los hechos conocidos de la pandemia. ¿Cuáles serían las mejores técnicas de estudio? Yo no soy un erudito en esto, no soy un profesor de oratoria, simplemente soy un periodista de muchos años de trayectoria y si hay algo que he sido a lo largo de mi vida es estudiante. He estado mucho tiempo en la facultad, tanto de medicina como en la facultad de comunicación, también he estado muchísimo dando charlas, congresos, como oyente o como expositor. Entonces si hay algo en lo que me puedo explayar de mi experiencia es en ciertas cuestiones prácticas, no en sí en verdaderos tratados de técnicas de estudio, sino qué es lo que a mí me ha dado resultado y yo le vuelco a ustedes mi experiencia de haberme recibido grande, incluso porque me recibí ya padre, me recibí ya de periodista como médico, entonces me costó mucho la carrera de medicina porque me costaba el cursado inclusive, tenía que rendir muchas materias libres, entonces todas estas técnicas que en realidad son más bien caseras o que me ha permitido la carrera de periodismo adquirir ciertas facilidades a la hora de expresar lo que uno conoce, es lo que yo voy a intentar volcarles. En realidad, estudiar es fundamental. No podríamos venir a charlar aquí de cómo rendir de mejor manera si pensáramos rendir sin estudiar. Por eso no se negocia. Hay que probar estudiando, como decían nuestros profes, ¿no? Pruebe estudiando, le va a ir mejor. Pero no alcanza solamente con estudiar. Alcanza con estudiar bien. Y para estudiar bien yo recomiendo, de acuerdo a mi experiencia, aprovechar el rato, aprovechar el momento, aprovechar los minutos. Habitualmente cuando uno recién empieza una carrera piensa que si no tiene por lo menos una hora no se siente a estudiar. Y lo habitual en cualquier estudiante es limpiar la mesa, poner los libros, poner la pava, preparar el mate. Hay como mucha preparación, perdemos mucho tiempo porque generalmente somos desordenados los estudiantes, pero cuando nos vamos a sentar a estudiar queremos que esté todo ordenado. Me pasaba por lo menos a mí, que era bastante obse con mi mesa de estudio. Podía tener un lío bárbaro, pero era mi lío. Entonces tenía que sacar el lío de mis compañeros de departamento para que en la mesa de estudio esté solamente mi lío. Entonces recomiendo que eso lo hagan rápidamente, que se acomoden bien en la mesa, que hagan el mate como corresponde, pero sobre todo que no lo hagan solo cuando tienen una hora por lo menos, que lo hagan siempre, que aprovechen los tiempos. Los que somos más veteranos y nos recibimos de grande, que fuimos un poco crónicos por las situaciones que le comentaba, hemos aprendido a estudiar en el colectivo, hemos aprendido a estudiar en el baño, hemos aprendido a estudiar en la fila del banco, hemos aprendido a estudiar en cualquier momento de espera que se nos dé. Y esos minutos, 5, 8, 10, 15 minutos en los que podemos agarrar el libro, los apuntes, siempre nos dan resultado. Para esto recomiendo no leer mucho el libro, es decir, al libro no leerlo más de una o dos veces, porque son verdaderos tratados, son enormes libros los que ustedes leen. Nosotros también en medicina leíamos libros de 1000 páginas, 1500 páginas, 2000 páginas. Es imposible leer más de una vez un libro de 1000 páginas. Entonces, lo que yo recomiendo es siempre tomar apuntes, tener la libreta de anotaciones, esto también lo aprendí del periodismo, la libreta de anotaciones, aprender a hacer sinopsis, tratar de hacer lo que hoy le llaman en las computadoras flujograma. Si lo pueden hacer en computadora, tanto mejor. Yo soy de la época escrita, pero hoy que ustedes pueden hacer un flujograma computarizado, mucho mejor si tienen la chance, pero siempre esquematizar muchísimo y sistematizar esos minutos que nos da la vida, ¿no? No esperar las grandes fracciones de tiempo que no abundan.
Si ustedes cursan a la mañana, hasta que llegan a su casa, comen, salen a caminar o a correr, se despejan un poco la cabeza, duermen una siesta. Yo sé que en la juventud uno sale, se divierte con compañeros, no es el momento hoy en pandemia, pero habitualmente le damos un momento importante al esparcimiento, a lo físico, al fútbol, los hombres, a otros, cualquier otro deporte, las mujeres, el gimnasio. Entonces nos cuesta encontrar 4 horas para sentarnos a estudiar, a apoyar el traste en la silla y quedarnos 4 horas estudiando. No lo conseguimos. Entonces pasaba, por lo menos les digo, en mis 2 etapas, la etapa de los 18 años, que era una etapa en la que yo sí o sí tenía que tener 5 horas, si no, no me sentaba a estudiar. Moraleja del cuento, nunca me sentaba a estudiar, porque nunca podía juntar 5 horas. Ya de veterano, cuando me di cuenta que los tiempos eran cortos, porque le tenía que cambiar los pañales a mi hija, porque tenía que ir a laburar a la radio, porque tenía que ir a cursar alguna que otra materia, porque también me gustaba hacer algún ejercicio físico, jugar a la pelota o ir al gimnasio, sabía que los tiempos a aprovechar eran más breves. 40 minutos, 45 minutos. Además recomiendo, esto es una cuestión personal que recomiendo, nunca estudiar periodos permanentes mayores a 45, 50 minutos. Es decir, sentarse, estudiar 40, 50 minutos, levantarse a poner la pava otra vez, o hacerse un café o un té, o picar algo, tomarse 10, 15 minutos y volver, si tienen tiempo, de otros 30, 40 minutos. Es decir, no son muy amigos de la memoria los tiempos prolongados de estudio. Entonces, esto de aprovechar el pequeño margen de tiempo, el tiempo colectivo, el tiempo banco, el tiempo baño, el tiempo de cualquier espera que se suscite, esos 5 minutos, que es aunque sea una página, si ustedes la subrayan y la transcriben en un flujograma o en una sinopsis que nos permita no volver al libro, vamos a haber ganado mucho tiempo. Entonces, si ustedes me preguntan cuáles son las mejores técnicas de estudio, para mí son esas. Estudiar muchas veces poquito tiempo. Si me permiten cerrarlo de esa manera. Muchas veces poquito tiempo. Es decir, si la semana tiene 7 días, estudiar 5 o 6 días de la semana. Todos los días, 1 o 2 horas, pero las 2 horas corridas, si podemos, sí. Y si no, 30 minutos cuando nos deja la mañana o la siesta, 40 minutos a la noche. Eso es personal. A mí cuando era más chico, cuando estudiaba en la juventud, casi adolescencia, me rendía más la noche. Pero la noche competía también con la salida. Entonces, a veces programaba estudiar de noche, pero me llamaban los amigos a comer un asado y ya no estudiaba de noche. Entonces aprovechemos el rato de siesta, aprovechemos el rato de mañana, aprovechemos el impas que hay entre una materia y la otra, aprovechemos el bar, el matecito con los compañeros en el recreo que nos da la facu, y esos minutos rinden muchísimo. Incluso aquellos minutos de la capilla, cuando están por rendir, que van, no lleven el libro a la capilla, es imposible llevar el tratado de Derecho Internacional o Derecho Romano o de Introducción al Derecho bajo el brazo y sobaquearlo en la facultad antes de rendir. Imposible. Ahora, si ustedes tienen todo transcripto en apuntes, manuscritos, con flujogramas hechos por ustedes, con sinopsis hechos por ustedes, o en la compu, en la netbook, y la llevan a la facu, y ahí mientras están escuchando de la capilla del otro o de la salida del otro, qué les tomó, qué le pasó, qué pregunta le hicieron que yo por ahí no la conocía. Bueno, en fin, es muy importante en ese caso escuchar, porque en ese momento es como que los autacoides, las hormonas, esas rápidas que trabajan en la memoria de ese momento, trabajan muchísimo, y lo que se aprende en la capilla y lo que se aprende en la previa de un examen a veces queda para toda la vida. Entonces, es mentir eso de que no hay que estudiar las últimas horas, hay que estudiar. Lo que no hay que hacer es cansarse, hay que dormir bien la noche anterior, hay que alimentarse bien, hay que tomar un buen desayuno el día que vamos a rendir, hay que cenar bien la noche anterior, en lo posible nada pesado, nada que caiga mal al estómago, nada que nos haga pesado el hígado, estar bien del estómago, del pecho, de la cabeza, bien descansadito. Pero ahí en la capilla preguntar todo y a copiar ese pensamiento, porque muchas veces la pregunta que le preguntaron al compañero es la que te van a hacer después a vos. Y si no la sabes, puede que no la sepas en el examen y que marque eso, la diferencia entre un 4 y un bochazo, o entre un 8 y un 4. Entonces yo sugiero siempre dedicarle esos minutos de capilla, o dedicar esos minutos de estudio previo, bien despierto, a captar esos conocimientos que siempre quedan. Pero vuelvo a repetir, lo que se estudia en tiempos breves queda mucho más en la memoria que lo que se estudia en periodos prolongados de tiempo. Hagan ustedes la experiencia de una clase.
Los primeros 20 minutos están pila, o supongamos los primeros 5 o 10 no, pero los intermedios entre el minuto 10 y el minuto 40 están fantásticos. Ya el minuto 50 quieren que el profe termine porque no damos más. Entonces, ese sería un primer aporte desde la practicidad. Vuelvo a repetir, no van a encontrar en mí cuestiones formales, cuestiones intelectuales. Son cuestiones pragmáticas de lo que significa el estudio y cómo prepararse para un examen oral, que es lo que ustedes van a afrontar. ¿Cómo hago para salir de una laguna? Bueno, lo importante es distinguir si es una laguna o si es algo que no sé. Si es algo que no sé, estoy en el horno. Si yo hay algo que no sé, por eso también hay que tener en cuenta si pido programa abierto o pido bolilla, porque ustedes tienen esa chance, que en medicina no es así, pero en abogacía que pueden pedir bolilla o programa abierto, yo siempre sugiero que si han estudiado bastante, es preferible pedir programa abierto, porque si le piden una bolilla que están flojos, los van a bochar, porque el tema que no sé, no lo sé. Entonces diferenciar, ¿es una laguna? ¿Yo este tema lo sabía y no me lo acuerdo? ¿O este tema no lo estudié nunca, no tengo forma de pilotearlo? Bueno, si es una laguna, respiramos hondo, nos tomamos nuestro tiempo, sin nervios, pedirle al profesor o a la profesora que nos dé un minuto, que lo sabemos el tema, que lo hemos estudiado, pero que se nos ha hecho una laguna. Seamos realmente sinceros con el profesor, porque si es una laguna, el profe nos va a ayudar, va a entender que es una laguna. Mire, profesor, la verdad que el tema lo tengo, pero se me ha hecho una laguna. Deme un minutito que lo pienso bien, que respiro y se lo respondo. Quizás ahí el profe, sabiendo de esa sinceridad, les tire un salvavidas y los haga salir de la tormenta. Si no lo sé, si no hay forma de pilotearlo, también está bueno ser sincero. La verdad, profe, ese tema no me viene, no lo recuerdo. Si me da una pista, vemos si lo podemos enganchar. Pero si es una laguna, seguramente que siendo sincero con el profesor y haciéndole entender que es una laguna y que necesitan un tiempo para respirar y por ahí les tiran un salvavidas, ustedes arrancan. Porque la laguna tiene esa característica, ¿no? Es por nervios, es por falta de oxigenación cerebral, por falta de alimentación. Por eso alimentarse bien. Ese día no usen chúcar, ese día usen azúcar, ese día no hagan dieta, ese día aliméntense bien. Yo sé que a la edad de la adolescencia, bueno, los que somos veteranos también hacemos dieta permanentemente, a veces sin que nos den demasiados resultados. Pero, ¿qué quiero decirles? Ese día o esos últimos 3 o 4 días no hagan dietas, aliméntense bien, que el cerebro el único sustrato que tiene es el azúcar. Entonces, hasta que desdobla otros alimentos a azúcar es mucho el tiempo. Entonces, si ustedes toman un café con azúcar, ese azúcar sube más rápidamente al cerebro. Tomen azúcar en los días previos al examen y la laguna va a aclararse cuando ustedes respiren, cuando ustedes se convenzan que lo saben y estén obviamente con un cerebro despierto y bien nutrido y bien alimentado. Pero si en vez de ser una laguna es algo que no estudiamos, no hay forma de remarla, ¿no? Entonces ahí lo importante, vuelvo a repetir, lo que no se negocia es estudiar. Si uno se presenta a rendir sin estudiar, el resultado está casi cantado, ¿no? Se bochan solo, como le suelo decir yo a mis alumnos. ¿Cómo respirar o ejercitar la respiración y la voz para que no se note que estamos nerviosos? Yo sugiero este ejercicio que estoy haciendo yo ahora junto a mi celular en este momento. Es hacer esto que estoy haciendo yo con ustedes ahora, mirando el celular, gesticulando, viéndome. La suerte que tiene la cámara invertida del celular es que yo me puedo ver, puedo respirar con tranquilidad, ensayar. Un examen, y ustedes lo saben mejor que nadie, van a ser abogados. Cuando ustedes vayan al estrado judicial y cuando tengan un juicio con jurados o un juicio oral, público, se van a tener que desempeñar. Entonces, esto de estudiar un poco de oratorio, un poco de declamación, un poco de expresión corporal es muy positivo. Y no van a ir a una academia por ahí a estudiar teatro para aprender esto. ¿Cómo lo van a hacer? En el baño, contra un espejo, en el teléfono, con la cámara, grabándose, filmándose. Yo siempre digo que cuando uno va a rendir un examen, sobre todo si piden programa abierto, tienen que preparar un tema. Siempre hay que llevar un tema. Hay muchos profesores que le dicen, alumno, ¿qué preparó? Y hay muchos alumnos que responden, no, profe, prefiero que usted me pregunte. Pésimo, pésimo. Nunca le digan a un profesor, prefiero que usted me pregunte. Porque eso es como provocarlo al profesor para que el profesor le haga la pregunta más difícil en la primera de cambio. Si un profesor les permite la chance de ustedes arrancar hablando, arranquen hablando y no paren
hasta que el profesor les tape la boca. Porque eso es el 4, chicos. Eso es el 4. Si ustedes se sientan ante el profesor con tranquilidad, lo saludan. Profe, ¿cómo le va? Señora profesora, ¿cómo le va? Le dan la mano. Bueno, ahora no podemos dar la mano, pero de lejos lo saludan. Profe, buen día, ¿cómo está? Qué gusto de saludarlo. Se sientan tranquilos, respirando, sin gestos de esos de temblor o de tocarse o de rascarse o de morderse las uñas o de limpiarse las uñas. No, no, no. Gestos tranquilos, movimientos armónicos. Todo eso se estudia. Se estudia ustedes mismos, no van a ir a una academia. Frente al espejo y frente al teléfono, a la cámara del teléfono, mirándose. Y ustedes van a ser sus principales críticos cuando vean la grabación, si se gustan o no se gustan lo que dijeron, si entienden que lo hacen bien o lo hacen mal. Ustedes van a ser los mejores jueces de ustedes mismos. Van a saber ahí si están preparados para rendir o no mano a mano contra un profe o una profe. Preparen un tema y cuando tengan el tema preparado, exprésenlo ante la cámara. Hoy que tenemos estas posibilidades tecnológicas maravillosas, todos ustedes, quien más, quien menos, tienen un teléfono que los graba, que los filma. Bueno, hagan la posibilidad, hagan el ensayo de un tema preparado para la materia y exprésenlo y traten de hablar de esa materia 10 minutos para que el profe no los pare. Alumno, ¿qué preparó? Bueno, profesor, voy a hablar de derecho romano, papa. Arrancan y no paran. No rápido, a este ritmo que yo estoy hablando. Respirando lo posible por la nariz. Mirándolo al profesor, pero sin mirarlo. Tratando de bajar la vista, de buscar las ideas, volver al profesor, volver hacia abajo. A veces cuando lo miramos a la cara, el profesor cree que lo estamos desafiando. A veces si exageramos con mirar hacia abajo, el profesor huele el miedo y tampoco está bueno. Ninguna de las dos cosas. Es preferible que ustedes tengan a bien, en ese caso, mirar a veces al profesor, a veces a la mesa, como buscando la idea, pero con movimientos armónicos, con respiraciones tranquilas, mesuradas, también armónicas, en lo posible rítmicas, a razón de los 12, 14 movimientos respiratorios que hacemos habitualmente cuando estamos sentados en reposo. Pero yo les recomiendo, para eliminar el estado de nervios en un examen, además de saber toda la materia en lo general e ir de lo general a lo particular, preparar un tema y sabérselos para 10. Que ese tema que les permitan a ustedes empezar el examen sea para 10. Y no paren hasta que el profesor no los pare. Y yo les puedo asegurar que ahí tienen el 4. Porque cuando el profesor vea cómo se expresan, la seguridad con la que expresan, la solvencia con la que expresan, y un detalle que yo siempre les doy y que es una gran estrategia, en muchos exámenes o en la mayoría ustedes les tomen el examen el mismo profesor que les da la clase. Tomen apuntes en clase y citen al profesor. A los profesores nos encanta cuando el alumno en el medio del examen dice, y como usted dijo, doctor, recuerdo en una clase, aquel axioma. Es muy lindo para un profesor saber que el alumno registró algún tips que le tiramos en clase. Entonces tengan en cuenta siempre eso, citarlo al profesor, porque además uno lo hace cómplice. Ya si uno dice, como usted dijo, profesor, tal cosa, es raro que el profesor le vaya a decir, eso está equivocado. Obviamente, no digan como usted dijo y tiren otra. Tiren algo que él dijo. Por eso en clase anoten citas del profesor. Cuando el profesor diga, esto es pregunta de examen, esto es importante, anótenlo. Y en el tema, incluyan una cita al profesor. Se los van a meter en el bolsillo. Eso es muy importante. Citar el libro, citar el apunte, siempre citar los autores. En la locución, mientras vamos hablando del tema que conocemos, que lo preparamos así porque es el tema que preparamos, citar el autor. Son técnicas que nos van a permitir estar mucho más tranquilos. Pero por supuesto, vuelvo a repetir y cierro con esto, ese concepto, esa fase del concepto. Preparen un tema y exprésenselo al celular, grábense y mírense. A ver si estuvieron nerviosos, si estuvieron tranquilos,
si se mordieron las uñas, si se rascaron la barba, si se rascaron la oreja, ¿no? Si se refregaron los ojos. Hay muchos gestos que son de inseguridad o de no saber. Entonces, nunca tenemos que caer en esos. Para ello, conocer bien el tema del que vamos a hablar. Preparen un tema, chicos, preparen un tema, chicas. Siempre es importante llegar al examen con un tema preparado. Bueno, chicos, este es último tramo, últimos minutos, agradeciéndoles la atención y, por supuesto, también invitándolos a que nos reunamos en otro momento de nuevo, que lo podamos hacer de manera presencial, que por ahí es mucho más lindo, es mucho más agradable para mí. Me gusta mucho ir al aula, soy docente de Alma, soy comunicador de Alma. Saben los muchachos de la agrupación que siempre estoy atento y alerta por darles una mano y por estar sobre todo ayudando a los estudiantes y sobre todo también ayudando a todo aquel que entiende que es importante estudiar en un país tan hermoso como el nuestro, donde se permite la movilidad social ascendente, donde los hijos de los laburantes, gracias a movimientos que desde lo popular y desde las calles, desde octubre del 45 en adelante, fueron posibilitando que los hijos de los obreros puedan estudiar en una educación pública, laica, gratuita, diversa. No es menor que estemos acá, hay temas ideológicos importantes. Yo, si bien aporto técnicas que intento por ahí transmitirles, no quiero dejar de aprovechar estos minutos también para pedirles que participen, que defiendan la universidad pública, libre, laica, gratuita y diversa. Les pido que valoren que el Estado está presente para financiar esta educación y que es un gran privilegio que tenemos en Argentina con respecto a la región y al mundo de poder estudiar sin pagar, y que tenemos que defender eso porque es lo que nos marca la diferencia también cuando vemos por qué tenemos menos casos de COVID, por qué tenemos menos mortalidad por COVID, por qué tenemos una mejor salud pública que el resto de la región. Cierro, chicos, con esto. Importante anotarse palabras claves, apuntárselas. Vuelvo a repetir la libretita de anotaciones, las palabras que son las palabras patognomónicas necesarias, las que no se pueden dejar de decir, siempre ténganlas en cuenta, escríbanlas en el papel, escríbanlas aparte para memorizarlas, registren cada uno de los conceptos, transcribiéndolos a la libreta de anotaciones para no tener que volver al libro permanentemente. Volver al libro es una pérdida de tiempo cuando uno está por rendir. Después sí, fantástico, con el tiempo los libros quedan en la biblioteca y cada vez que los necesitamos los investigamos y los volvemos a indagar para formarnos otra vez. Pero en un examen, estudiar del libro es una pérdida de tiempo, hacerlo todo 3 o 4 veces dentro del libro, no encontramos la página. Yo les recomiendo rayar los libros. Rayen los libros. Ese que le dicen que no hay que rayar los libros, yo no estoy de acuerdo. Rayen los libros, ráyenlos con todos los colores que puedan, con lápiz, con lapicera. Los libros son para rayar, los libros son para llevarlos a cualquier lado. Si se mojan con mate, mejor. No hay mejor señal de estudio que un libro se moje con mate. Bueno, acá estoy entre casa, perdónenme, no estamos en el aula, está el perro, están las niñas, pero bueno, compartir con ustedes esto, técnicas de respiración, tranquilidad absoluta para desempeñarse, respirando hondo, preparando el tema, escribirlo si quieren primero, escribirlo todo al tema, después leerlo, después memorizarlo, siempre razonándolo, agregarle la expresión corporal, grabarnos expresándolo. Muchas veces también es una muy buena técnica leer el libro, apuntar y grabarse. Hoy todos tienen esta herramienta fantástica que es el celular para grabarse. Entonces se graban mientras leen ustedes el libro, además de haber grabado el profe si les permitió grabarlo en la clase. Grabarse ustedes leyendo el apunte o el libro, porque eso les permite que el conocimiento entre por diversas vías al cerebro. Entra por la vía de la oralidad, el audio, entra por la vista. Entonces es muy importante cuando escriben, entra también por el tacto, por la forma del desarrollo de las letras, de las palabras, de la puntuación. Entonces lean, escriban en voz alta, grábense con video, grábense con audio,
pónganse los auriculares en el colectivo y vayan escuchándose a ustedes leer la clase, leerse a ustedes mismos lo que estudiaron. Eso les va a dar mucho conocimiento y les va a dar esa soltura. Leer en voz alta, porque hay muy mala lectura, es uno de los principales errores que veo en mis alumnos de periodismo. No saben leer. Venimos del secundario sin saber leer, y eso es porque leemos poco. Y lo poco que leemos lo leemos en voz alta, en voz baja. Entonces, leamos más, leamos en voz alta, grabémonos y escuchémonos. Familiaricémonos con nuestra voz, familiaricémonos con nuestros gestos, familiaricémonos con nuestra imagen. Y háganme caso, saluden al docente. El docente no es el enemigo de ustedes. Ningún docente, yo no voy a mi clase a pelearme con un alumno, no voy con la vocación de bochar a nadie. Para mí el alumno se bocha solo. No quiero decir que no haya algún docente que tenga ese gustito por bochar o que tenga una estadística. Yo bocho el 30%, el 40%, el 60%. Hay, los habrá, pero la mayoría no. La mayoría cree que el examen es una instancia más del aprendizaje. Yo cuando voy a dar examen, doy clase. Si un alumno me responde algo a medias, le refuerzo lo que le faltó, esa mitad que le faltó. Si le faltó el 20%, le refuerzo el 20%. Que se vaya del examen no solamente contento y aprobado, sino aprendiendo algo más de lo que ya le di a la clase. Para mí el examen es una instancia más del aprendizaje. No es solamente la prueba fehaciente de que el alumno estudió y aprendió. Es también un lugar, una instancia para que se lleve un conocimiento más. Porque lo que se aprende en la instancia del examen no se olvida más. El alumno que entra a un examen entra despierto de tal manera, con su adrenalina y noradrenalina y glucagón y todas las hormonas que se les ocurran, tan despiertas que lo que se aprende en esa clase, que es el examen, no se olvida más. Entonces, les reitero la importancia de no ir pensando que el profe los va a bochar. No vayan con el cartelito de tengo miedo. Afronten al profesor como un compañero más. Respétenlo, no lo tuteen, háblenle con tranquilidad, háblenle con solvencia y háblenle también con mucho respeto. Cítenlo, como les dije recién. Háganme caso. Creo que de esa manera vamos a tener una buena posibilidad de aprobar la materia. Estudiar no se negocia. Estudiar en cualquier momento breve que tengamos. Estudiar en voz alta. Leer en voz alta, hacer apuntes, flujogramas, sinopsis, leer en voz alta y después escuchar lo que leímos, expresarlo a la cámara y ver lo que expresamos a la cámara. Chicos, les pido disculpas por la brevedad, creo que más sería demasiado tedioso, porque sin ida y vuelta esto no se enriquece todo lo que se debería. Cuando podamos lo establecemos y quedo también, por supuesto, a recibir cualquier pregunta de ustedes de estos 20 minutos que les he brindado desde mi corazón. No sé si desde mi cerebro y mi sabiduría, pero sí desde mi corazón y de mis sentimientos para que sean buenos abogados y que sobre todo cuando se reciban sigan defendiendo a esta casa de Trejo, a esta casa de altos estudios que es nuestro orgullo. Un abrazo grande.